yo sí puedo, y entonces Batuta es un gran aporte a la calidad de la educación y a la formación del ser humano. Es muy bueno. ¿Qué pasa? Es que no es regionalizado. Y si un niño de San Juan del Cesar o de cualquier parte de Valledupar o de toda la región de la costa caribe quiere aprender a tocar estos instrumentos, pues no va a Batuta. Va a otras escuelas que tienen su formación, y entonces ¿qué pasó con esa inversión? ¿Qué pasó con esa gran proyección nacional en que los muchachos se desarrollen en el aprendizaje de la música? Pues no se ve la conexión de la regionalización. Y yo creo que esto mismo está pasando en los llanos orientales, que Batuta, no sé si ya tiene las arpas, ya tiene el cuatro, ya tiene las maracas. Yo no sé si tenemos en Pasto, en Batuta, la quena y otros instrumentos que en cada una de las regiones son propios de ellas, pero que como son proyectos que vienen del orden nacional y que no son regionalizados, entonces en el contexto del niño no hay esa intención del aprendizaje, sino externa, descontextualizada a sus propios querer. Es un texto que no es mío, que no me pertenece, que no están hablando aquí de los 12 clanes de los Guayuni, me están hablando en los llanos orientales y de la cultura de los Sicuani, sino que me hablan de otras culturas, de otros países, de otros continentes, y ese es otro de los problemas de la regionalización de la calidad de la educación. Hemos cambiado en la línea de la enseñanza algunos conocimientos que nos han dado como mejor enfoque. Vea, lo que fue importante en el pasado, digamos, una persona que entró a estudiar, por ejemplo, lo que está haciendo este camarógrafo que me está tomando el video que estamos haciendo de esta entrevista, este análisis. Cuando él empezó a estudiar, lo que inicialmente vio fue que existía unas cámaras grandes que no eran digitales. Cuando fue saliendo de la universidad, ya la educación de esos nuevos profesionales fue digital, y entonces en 1, 2, 3 semestres de estos muchachos ya tenían mucho más empleo que los que ya eran profesionales. Quiere decir que la educación en el tiempo se va volviendo obsoleta, y esto nos pasa, y esa obsolescencia es lo que nosotros debemos reconocer hoy, que tenemos una estructura, que es una estructura de la enseñanza, que es una estructura del cumplir, que es una estructura que no es regional, que no es contextual y ya es obsoleta. En ese proceso de la obsolescencia de la educación es donde nosotros proponemos una nueva estructura, y esa estructura se llama la estructura del aprendizaje. Esta nueva estructura que nosotros proponemos le hemos llamado escuela competente, y es muy fácil, es muy sencilla. Es tan sencilla que la dificultad no está en la ejecución, sino en que una persona que ya está en una estructura de la enseñanza, en que está acostumbrado a que debe cumplir, que está acostumbrado a que le deben cumplir, y está sentado sobre ese poder de que le hagan cumplir para poder él cumplir, entonces debe reconocer que está en esa estructura. Si quiere pasar a una estructura del aprendizaje, entonces tiene que ver cómo de una manera clara él está constituido dentro de esta nueva estructura, y no lo que nos ha pasado en muchas causas de la mala educación, es que cuando nos dijeron que pasáramos de la 2343 a los estándares de calidad, a las competencias, estábamos manejando los logros y los indicadores de logros, y pasamos a las competencias y a los desempeños, a las habilidades, pero con la estructura anterior, o sea, prácticamente convertíamos como los estándares, las competencias y los desempeños en los logros y los indicadores de logros anteriores. Entonces, sin salir de esa estructura, yo no me puedo meter en la otra. Cuando ya se estaba comprendiendo, después de 10 años, el manejo de los logros y los indicadores de logros, nos dijeron, no, ya no es así, ahora vamos a cambiar, ahora llaman estándares, se llaman competencias, se llaman desempeños, se llaman desarrollo de habilidades, y este cambio que nos generó, nos generó otra vez volver a empezar,
trabajar, pero con una dificultad, es que este nuevo currículum en muchas instituciones de Colombia fue como coger los logros y los indicadores de logros y transformarlos a las competencias, desempeños y habilidades. La escuela competente se desarrolla a través de 4 ciclos. El primer ciclo es el ciclo de la unificación, que consiste en la unificación de criterios institucionales, criterios del salón, criterios de la evaluación. Luego sigue el ciclo de nivelación. Su palabra es sencilla y clara de entender, vamos a nivelar. Luego sigue el ciclo de la superación. Una vez que yo estoy nivelado, voy a seguir y a continuar no nivelándome, sino superando lo que en el grado o en el conocimiento en el que estoy, en el que debo estar. Y por último, la investigación. El ciclo de la investigación en esta metodología es el último, pero realmente como son ciclos, cuando lleguemos al ciclo de la investigación se va a convertir en el primer ciclo, porque los conocimientos no se dividen por áreas, según Rodolfo Ginás dice que los conocimientos no se dividen por áreas, que el cerebro humano lo entiende de una sola manera, que el conocimiento es uno solo, y de esta forma tan clara de verlo, la investigación, cuando tú estás en la solución de eso que has planteado, cuando estás mirando si eso no es, ahí te das cuenta que utilizas la matemática, la geografía, que utiliza la física, que utiliza la química, utiliza varias áreas en estos proyectos de investigación, y es ahí donde la educación deja de ser áreas y se convierte en una educación integrada que ayuda a que el cerebro comprenda mucho más fácilmente los conocimientos, las habilidades, los desempeños, todo lo que se requiere para los procesos de aprendizaje. La ética es el principal problema de la calidad de la educación. Entonces uno dice, pero ¿por qué la ética? O sea, a mí siempre me han dicho que el principal problema de la calidad de la educación es la matemática. Si yo miro tipos de pensamiento, veo que 4 son matemáticos, 1 lingüístico, 1 es artístico y el otro es espiritual. Yo digo 4 de 7, me la juego por 4. Pero es lo que, como en la estructura de la enseñanza, también nos han hecho entender que la matemática es fundamental, otros que es el español, y finalmente hemos comprendido que las instituciones de alta calidad, que son de alta calidad, y lo que hacen las instituciones de alta calidad es que primero generan unos procesos de unificación éticos que se convierten en códigos institucionales, que se convierten en rutinas institucionales, que se convierten en protocolos institucionales, pero que realmente lo que están tratando a profundidad es el concepto de la ética, la unificación de criterios éticos. Un padre de familia, porque nos podamos comprender, un padre de familia llega, pierde a su hijo 2 materias, una de ellas que pierde es la materia de matemáticas, y se le acerca al profesor de matemáticas después de que ya atendió a los demás el día de la entrega de boletines y le dice: profesor, dígame por qué mi hijo perdió matemáticas. Y el profesor le contesta: su hijo perdió matemáticas porque no trae la tarea, su hijo perdió matemáticas porque es indisciplinado, no entra a clase, y si está en clase sale cuando quiere, está molestando a los compañeros. Entonces le dice el padre de familia al profesor de matemáticas: profesor, ya sé por qué mi hijo perdió ética, yo lo que le pregunto es por qué perdió matemáticas. Ahí hay una lógica, y es que cada vez que se le pregunta a un profesor por estudiantes que han perdido, ellos hacen una fuerte referencia a una manifestación clara de que el problema del aprendizaje en esa área de conocimiento es la ética, son factores éticos. Haga la tarea, son compromisos académicos, eso es ética. La indisciplina es ética, que entre o salga del salón cuando quiera es ética, que esté molestando a los compañeros son procesos de códigos éticos en el aula, en el salón de clase. Cuando hablamos de la unificación, el ciclo unificación de criterios, ahí el primer proyecto que desarrollamos es el Plan de Desarrollo Educativo Institucional, el PDEI. El Plan de Desarrollo Educativo Institucional, ¿qué hace? Él lo que logra es proyectar a una institución educativa 4, 5, 6 años. Se supone que si un ciclo está el de la primaria y otro el de la secundaria, tenemos ciclos de 6 años y son 12 años al final.
Una institución proyectada a 6 años me permite no seguir una planeación de cada año, lo que tenemos, por ejemplo, con el SICSE, el de gestión, el SICSE con G. Es que es una planeación de 1 año en lo académico, cuando uno lo que debe es hacer una planeación en donde cada vez pasa de este nivel donde estoy a un nivel más avanzado. Por poco que sea lo que se alcance, es otro nivel más arriba, y luego que lo alcance sigo trabajando sobre otro nivel más arriba. Y en todo lo que yo planteo en un plan de desarrollo educativo institucional como un proceso de unificación de criterios es que todos, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, los directivos, los administrativos, la misma Secretaría de Educación reconozca que esta institución educativa tiene unos niveles, unas metas de aprendizaje paso a paso. La planeación es entonces, o el plan de desarrollo educativo institucional, es entonces un unificador de criterios que nos lleva a un puerto donde queremos llegar. Y si nosotros todos sabemos a dónde queremos llegar y cuál es el camino y los niveles que debemos ir superando, obviamente que se considera que este es el primer factor, el primer proyecto de unificación de criterios. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue definir qué queremos en el aula, cómo debe ser el comportamiento de los docentes, de los estudiantes dentro del aula, y lo hacemos por consenso. Y luego lo hacemos como institución. Podemos como institución tener un manual de convivencia, pero el manual de convivencia siempre ha sido repetido. Ahora no queremos que ese manual sea repetido, sino que sea construido como se construye una sociedad. ¿Y cómo se construye una sociedad? Pues a alguna persona que está dentro de la institución, una niña que se interpone porque su maquillaje a ella le gusta, pero en el manual de convivencia dice que no, o ella quiere la falda más larga, más corta, o el pantalón tumbado de los muchachos, la camisa por dentro, porte del uniforme. Todas estas condiciones se convierten dentro del aula en un tema de discusión que genera unas posiciones, o eso va a generar un debate dentro del aula, después dentro del grado, después dentro de la jornada, luego en la institución educativa van a participar los padres de familia.